Reiniciamos entonces la audiencia para escuchar las alegaciones de las partes dentro del proceso 15.123.33, 0002014, 00070, 00, siendo demandante de estructuras y proyectos de ingeniería Estructer SAS y demandado el municipio de Togüí. Para escuchar las alegaciones y proferir la sentencia correspondiente, se ha conformado la sala de decisión número 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, y se encuentran entonces presentes los doctores Félix Alberto Rodríguez Rivero y Javier Ortiz del Valle. Conforme al artículo 182, numeral primero de la ley 1437, se otorgará el uso de la palabra, en primer lugar a la parte demandante, luego a la parte demandada y al Ministerio Público si a bien lo tiene, para que rinda su concepto. Les agradece mucho la sala, se sirvan concretar sus alegaciones a los puntos que hemos fijado en el litigio de esta controversia y ser lo más concretos posible al respecto. Inicio entonces por la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Honorables magistrados, buenos días. Tal y como lo hemos manifestado dentro de la demanda y con base en los interrogantes que hemos planteado a resolver dentro del litigio, nuestra defensa considera en este momento que se mantienen todas las razones. La primera, digamos, en el primer interrogante, en cuanto a si en un trámite de prórroga de licencia como el que estaba siendo objeto de discusión con el municipio, en el trámite en el cual se encontraba nuestro apoderado, las únicas exigencias del decreto 1469 del 2010, además de considerar que era un acto de trámite e inclusive sin ningún objeto de discusión ni de recurso. La administración, mediante los actos en los cuales decide, el primero el derecho de petición que decide es abstenerse de decidir, y luego en virtud del derecho de petición que eleva mi representado, decide en los recursos finalmente negar la prórroga de la licencia con argumentos, primero, que no tienen nada que ver con los que la normatividad del decreto 1469 exige. Uno, que es que el proyecto hubiera iniciado dentro del trámite de la licencia y que esté dentro del término de ejecución del mismo para pedir la solicitud. Ambos requisitos, aunque no fueron en realidad ni siquiera discutidos dentro del trámite o dentro del proceso que se hizo, que en realidad fue en los recursos, cuando finalmente a mi representada, la firma representada, le dieron ni siquiera hubo oportunidad de defenderse, pero no hubo, ni siquiera de los elementos hubo discusión. Las discusiones, o por lo menos lo que planteaba la administración, porque la defensa no se planteó para dar oportunidad, fueron solicitar elementos, unos inclusive, como lo planteábamos en la demanda, que debieron ser objeto, algunos de revisión en la licencia, y tal y como los demostramos en la demanda, en la licencia habían sido previamente demostrados los requisitos, todo el tema de la planta de tratamientos, cómo se iba a hacer, cuál era el tema, el estudio hidráulico que soportaba el estudio de la licencia, estaba debidamente soportado. Habían otros argumentos supuestos argumentos de la Corporación Autónoma Regional frente al tema de no respetar la zona de la ronda hídrica del proyecto, pero pues por supuesto, como el proyecto estaba en trámite de ejecución, inclusive en trámite menor a la ejecución que la ley otorga, que es de 24 meses, porque la licencia inicial decidió otorgarla por 12 meses, no por 24, y sin embargo, pues el representado acude a pedir la prórroga dentro del tiempo que había dicho la administración. En ese tiempo, mi representada lo que presenta es la solicitud de prórroga y anexa, digamos, que va a iniciar, aunque ya había iniciado toda la etapa de cerramiento de obras, que eso era inicio de construcción, pero no fue objeto de discusión en el trámite gubernativo, advierto. Lo que se discutieron fueron elementos totalmente diferentes, digo discusión o planteamientos de la administración porque el término no es correcto,
frente al tema ambiental, que no se respetaba la zona de reserva, lo cual no era cierto porque ni siquiera, aún aunque se había hecho el cerramiento, justamente la prórroga era para tener la seguridad de iniciar la construcción. Otras circunstancias ambientales pues que asumían que eran lo que estaba exigiendo la corporación y que la corporación además estaba advirtiendo que había un tema de amenazas y riesgos en la zona, aunque ni siquiera ese tema se había puesto en la solicitud inicial, que ya le estaba concediendo un derecho a mi representado, porque en la zona, en las reglas del EOT, no está dispuesto como una zona de amenazas y riesgos, por eso los estudios no se hicieron en la solicitud inicial, que insisto, no eran del trámite de prórroga, y se decide finalmente por la administración, a pesar, digamos, de insistir mi apoderado en cuanto a que estaba haciendo, solamente lo que estaba haciendo era un trámite de prórroga, insiste en mantenerle las condiciones de negarle la prórroga a la licencia. En ese orden de ideas, en la primera inquietud de si se respetaron o no se respetaron los criterios legales del 1469 para negar la prórroga, no se respetaron dentro de los actos administrativos. La segunda inquietud que se planteaba como, digamos, como objeto de esta discusión, objeto de esta litis, es si a un particular se le puede, luego de que se le ha concedido un acto administrativo como fue el de la licencia otorgada en el año 2011, si luego de tener ese derecho concedido y iniciar en un acto de trámite, que es solamente para prorrogar la licencia, puede la administración revocar, porque en realidad lo que hizo el acto administrativo cuando niega la prórroga es revocar la licencia argumentando razones que o eran de control de ejecución de la licencia o eran de haber revisado si no eran las condiciones de la licencia, y para eso tenía que haber hecho un trámite totalmente diferente para respetar los derechos de mi defendido. En esas, digamos que para poder, digamos que dar trámite lo más resumido posible, considero, digamos, está demostrado dentro del expediente como, pues evidentemente con un trámite como el que se hizo, pues se viola el debido proceso a los ciudadanos, no hay las debidas pruebas tampoco, nunca la administración, ni siquiera asumiendo que hubiera un deber superior frente al tema ambiental, las argumentaciones del municipio frente a las pruebas que tenía de la Corporación Autónoma Regional son simples referencias a tenga precaución, está en la zona de reserva, tenga precaución, puede estar en una zona de amenazas y riesgos, pero jamás, digamos, hay evidencias reales de si en realidad lo que estaban haciendo era revocando la licencia, y es ahí en donde, digamos, está una violación flagrante al debido proceso, pues sobre todo para un particular que, acogiéndose a una concesión dada ya por la administración, ha asumido un proyecto con los costos que significa asumir un proyecto de construcción, el inicio, ahí están todas las pruebas y soportes con una fiduciaria, digamos cómo se estaba adelantando todo el proceso. Eso, digamos que para la seguridad jurídica de quien adelanta una actividad privada, aunque pues sabemos y reconocemos que estamos ante la legalidad y ante el permiso que dé la administración y por eso justamente adelantaba el proceso y bajo eso asumía unos costos de un proceso privado. Hoy en día, digamos que lo que claramente en ese orden de ideas, y no está demostrado, digamos, por la administración, nunca se demostró que hubiera razones fundamentales y suficientes, siquiera, además de que no era el procedimiento, para asumir la revocatoria del acto administrativo, si eso era lo que pretendía hacer, como evidentemente pasó, digamos, al final en lo fáctico. El tercer punto de inquietud, digamos, que atañe al proceso y que fueron parte de lo que, digamos, establecimos como parte de resolver en este litigio, es si, aunque la administración, aunque el decreto 1469 considera dentro de su regulación que el trámite de una licencia y la vigencia de una licencia es por 24 meses, en este caso la licencia inicial, el municipio la otorgó por 12 meses, lo cual hizo que al particular tuviera que acudir a los 12 meses a pedir la prórroga de la licencia, que es cuando el municipio decide buscar todos los argumentos para prorrogar la licencia, que no son los determinados por el decreto 1469.
En ese orden de ideas, digamos, y frente a eso, para hacer precisión, el argumento de el municipio como demandado es que el solicitante, cuando hizo la solicitud inicial, solamente lo pidió por 12 meses. Lo primero, y lo hemos reiterado, es que está el documento en el folio 351 de solicitud de mi representante, en donde él jamás pide licencia por ningún término. Y adicionalmente, estamos hablando de que es un decreto reglamentario de la Ley 388/1997, que es de orden público, que es de obligatorio cumplimiento por el municipio, y el término no lo decide el solicitante, el término ya está establecido en la ley. Entonces, eso no es una disculpa, digamos, para determinar por parte de la administración que entonces sí tenía solamente vigencia la licencia en 12 meses y digamos que en ese orden de ideas estaríamos ante el tercer interrogante del orden jurídico en el cual sustentamos nuestra defensa. Con estos argumentos cierro digamos, la presentación de nuestros alegatos de conclusión. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias. ¿Quiere apagar el micrófono, por favor? Apaga el micrófono. Gracias. Doy el uso de la palabra entonces al apoderado de la parte demandada para que presente sus alegaciones. Señores magistrados, buenos días. En la oportunidad procesal que se me concede, voy a referirme sobre los 3 actos administrativos que son objeto de litigio en esta demanda. Uno tiene que versar sobre un derecho de petición cuya respuesta se dio el 22 de febrero del 2013 y en el cual, si analizamos pertinentemente la respuesta, se le manifestaba al representante legal de Structer que se solicitaba el cumplimiento del decreto 1469 del 2010, especialmente su artículo 92, numeral 4, que dice lo siguiente: cuando el predio está ubicado en zonas de amenaza y o riesgo alto y medio de origen geotécnico hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias de nuevas urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómeno de remoción en masas e inundaciones que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza y o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. Igualmente se le señalaba al representante legal que se debía tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la Procuraduría Segunda Ambiental y Agraria Boyacá, Arauca, mediante oficio del 4 de junio del 2012, en el sentido de tener en cuenta las medidas preventivas para que proteja la ronda del río Ubasá de los vertimientos e intervenciones frente a la realización de este proyecto. Igualmente, en cuanto a las nulidades de las 2 resoluciones que son expedidas en su momento, una resolución que es la número 01 por parte del secretario de Planeación, se le resaltó al señor Roland Fabricio Camacho Robles en su calidad de representante legal que él tenía que adaptarse a lo señalado en el plan de ordenamiento territorial que regía para el municipio. Si bien es cierto, el plan de ordenamiento territorial toma el decreto 1469 en lo que tiene que ver con la expedición de las licencias de construcción, también es cierto que en su momento, y tal como lo manifestó el señor Roland Fabricio Camacho Robles, el día 13 de noviembre del 2012, 2 días antes de vencerse la licencia, él mismo manifiesta lo siguiente: la licencia de construcción aprobada mediante resolución número 04 de noviembre 15 del 2011 fue otorgada inicialmente por 1 año. No fue el municipio el que la otorgó, fue a solicitud del representante legal quien pidió que fuera otorgada por 1 año, pero esto era bajo unas condiciones que Fiduciaria Bogotá le señalaba taxativamente y que obran dentro del presente proceso. Disculpe, ¿me repite el folio que está leyendo? El folio es el 83 de la demanda presentada por el apoderado. En ese mismo folio, y completamente de acuerdo a lo señalado por la abogada sobre las condiciones que
se deben tener para la expedición de licencias de construcción, señala el decreto 1469, ella omite una circunstancia, que es la siguiente. Dice el mismo artículo 47, la solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los 30 días calendario anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra. Tomo de referencia el mismo oficio, presentado y radicado en la alcaldía el 13 de noviembre del 2012. Dice en su numeral quinto, se hace esta solicitud teniendo en cuenta que el proyecto Samaro de la Colina inicia su construcción el día 13 de noviembre del 2013, 2 días antes del 2012, 2 días antes del vencimiento de la licencia de construcción que se había otorgado entre término. Esto se encuentra señalado en la propia demanda que presentan contra el municipio. En estas circunstancias, quiero ser claro en este sentido. El decreto 1469 del 2010 en su oportunidad da unos parámetros en los cuales el municipio debe acoger, pero también debe tener en cuenta lo señalado en el esquema de ordenamiento territorial. Si en su momento, y tal como ahora en el proceso, se le solicitó al contratista se allegaran ciertos documentos que tal como se relacionan en las resoluciones, estos no fueron allegados en ningún momento. Quiero dejar constancia que muy diferente a lo que manifiesta la apoderada, el contratista no comenzó construcción, o sea, no hay ejecución de obra, no existe nada, y él mismo lo manifiesta. Es que él dice, vuelvo y reitero, teniendo en cuenta que el proyecto Samaro de la Colina inicia su construcción el día 13 de noviembre del 2012, o sea, que estamos obviando lo manifestado en las normas. Igualmente, en la demanda, el apoderado hace una afirmación que es la siguiente, discúlpenme un momento. En el artículo 9, atendiendo a lo establecido en la licencia de construcción el día 9 de abril del 2011, dio inicio a las obras preliminares con el cerramiento de los terrenos sujeto de proyecto Samaro de la Colina, situación esta que da fe la solicitud realizada mediante comunicación de fecha 9 de abril de 2011 a la Administración de Cerramiento de Terrenos, las fotos que anexamos a este proceso. Es decir, se inició la construcción de un proyecto sin tener la autorización de una licencia de construcción. Se encuentra señalado en la demanda que presentan ante el municipio. Para nosotros como municipio y ante los requerimientos interpuestos y las solicitudes realizadas por el CLOPAD en lo que tiene que ver con lo de la gestión del riesgo, tenemos que tener claro que esa zona, y tal como se ha venido demostrando, es una zona de inundaciones. El proyecto Samaro, que yo me permití anexarlo también a la contestación de la demanda, omite hacer esas obras de mitigación. Todos los documentos que están anexos a la demanda es lo que obra en el municipio, no existe un documento aparte. O sea, es decir, se expidió una licencia de construcción esperando que el contratista o el representante legal asumiera su responsabilidad sobre las mitigaciones que se requieren, más cuando un proyecto está al lado del río, completamente al lado del río. Si ustedes toman, por decir este celote, el río pasa acá, ni siquiera respeta la ronda del río. Esa fue la licencia que se expidió en su momento y por eso era que se le solicitaban unas obras de mitigación que deberían hacerse y las cuales fueron confirmadas así mismo, como lo manifesté por la Procuraduría Ambiental y por la misma Corporación Autónoma Regional de Boyacá, que se encuentra anexo ahí al expediente. Es pertinente señalar que el municipio, en cumplimiento de la ley 1523 del 2012, en su artículo 3, numeral 8, respecto al principio de precaución, busca tomar medidas eficaces que impidan un daño ambiental ante un peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, así no exista certeza científica absoluta sobre las consecuencias que ésta pueda generar. ¿A qué viene esta apreciación? Que en el Comité de Gestión del Riesgo, y más que en el año 2013 existió inundaciones
que superaron el metro de altura, bueno, superaron el metro de altura del lecho del río, y en el 2010, pues el municipio tiene que tener la precaución de mirar cómo se expiden las licencias de construcción, y más cuando está dirigido a 40 familias. Es que los afectados no es un particular, los afectados son familias que están mirando un proyecto de vivienda que va a cumplir con unas expectativas de vida digna o de descanso, pero igual es un derecho al que tienen ellos. Para el municipio sería imposible llegar y decir en su momento, y viendo las apreciaciones dadas en las resoluciones, que se expida una licencia de construcción sin los llenos de requisitos que exige el municipio y que serían los más mínimos que deberían solicitarse, como es la planta de residuos de manejo de vertimentos. No existe un plano en la administración municipal donde diga cómo voy a manejar los vertimentos de un conjunto residencial conformado de 40 apartamentos y que hace referencia a esto que les estoy mostrando acá, que es lo que ellos han entregado como objeto del proyecto. Este es el río que les digo, con una piscina al lado del río. Esta es la zona inundable hasta por acá. Esto era más o menos, que no me metí, el proyecto que está. El municipio no quiere que le pase lo que le está pasando a Moniquirá en este momento o a Genesano, por expedir unas licencias de construcción para que posteriormente particulares vengan a demandar al municipio, porque no existió ese principio de precaución. Discúlpeme, pero yo lo interrumpo, pero ese no es punto de la fijación del litigio. Lo voy a rogar que concrete y siga adelante, ¿sí? Listo, doctor. Gracias. En este estado, y para concretar, como lo dice la honorable magistrada, me permito manifestar que la solicitud de prórroga de la licencia fue presentada 2 días antes del vencimiento de la que se ha otorgado por 1 año, que el municipio otorgó la licencia de construcción por el año, pero a solicitud del representante legal. Y 3, que el representante legal no ha iniciado construcción tal como él mismo lo manifiesta en su mismo oficio, que es uno de los requisitos indispensables que señala la norma para prorrogar la licencia de construcción. En este estado, pues dejo mis puntos, dejo mis alegatos de conclusión para que sean los honorables magistrados los que tomen la decisión acerca de lo que se ha expresado. Muchas gracias. Gracias. Yo le doy el uso de la palabra a la señora agente del Ministerio Público si tiene a bien intervenir. Gracias, honorable magistrada. Un saludo para los demás integrantes de la sala de decisión. En ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 277 de la Constitución Política y en el decreto 262 del año 2000, atendiendo el postulado de como garante del ordenamiento jurídico, emitiré el concepto que a continuación corresponde. Mi concepto está enfocado básicamente en la facultad que tiene la administración de revocar un acto administrativo de carácter particular y concreto, como en el caso que nos ocupa, ya que se trata de la licencia de construcción otorgada por el municipio de Togüí mediante la resolución 04 de noviembre del año 2011. Bajo esta precisión, lo primero que indicaré es que el artículo 97 de la ley 1437, norma vigente y aplicable para el presente caso, señala que salvo excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto, o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si esto no ocurre, la misma norma señala que la administración deberá acudir a la acción de lesividad para demandar sus propios actos si los mismos resultan ilegales. Igualmente, el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo señala como principios que deberán atender las respectivas autoridades públicas el debido proceso. Las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. Para el caso que nos ocupa, hago esta introducción de la violación al debido proceso, teniendo en cuenta
que a modo de ver del Ministerio Público, si bien el municipio de Togüí otorgó una licencia y posteriormente negó una prórroga que por demás se encontraba también una vez instaurado el derecho de petición por parte del representante de Structer SAS, dentro del término previsto por el decreto 1469 en el artículo 41, toda vez que el mismo señala que las licencias de construcción se expiden por el término de 24 meses, prorrogables por 12 meses, que se constituyen en 36 meses, estos a su vez prorrogables por 12 meses más. Esta agencia del Ministerio Público debe hacer las siguientes consideraciones. Primero que todo, y al final de la intervención se pedirá una compulsa especial, teniendo en cuenta que no era la oportunidad administrativa en la instancia en que se solicita la prórroga de la licencia para evaluar la protección de la ronda, protección que viene prevista desde incluso el decreto 2811, Código de los Recursos Naturales, la gestión del riesgo, que es señalada por normas que datan de mucho tiempo atrás y que máxime cuando en ese mismo año pues se produjo una ola invernal que afectó casi que un 80% el departamento de Boyacá. Esas situaciones debían haber sido previstas al momento de otorgarse la licencia de construcción mediante la resolución 04 de noviembre de 2011, lo cual conllevará a que si en esa expedición de ese acto administrativo el funcionario público encargado de expedirlo omitió estas normas de carácter ambiental, que se constituyen además en un componente ambiental dentro del esquema de ordenamiento territorial que debía estar vigente y que de hecho estuvo vigente en el momento de otorgar la licencia de construcción, lo que conllevará a solicitar una compulsa de copias a este funcionario, porque a modo de ver del Ministerio Público habría incurrido en una omisión de un deber en haber atendido la protección de la ronda prevista en las normas ambientales. Bueno, con esas precisiones, nuevamente hago énfasis en que la prórroga de la licencia de construcción se hizo a tiempo, no era el momento para que se solicitaran o se tuvieran en consideración aspectos nuevos que por demás nunca fueron trasladados a la parte hoy demandante, Structer SAS, sin darle las garantías de un derecho de contradicción para que se pronunciara sobre tales circunstancias. También traigo a colación la sentencia del 19 de diciembre de 2012 de la sección tercera, magistrado ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en la cual se aclara completamente la diferencia entre la prórroga y la revalidación de las licencias de construcción, licencias de urbanismo. Y nos dice esta sentencia que la prórroga es aquella solicitud que recae sobre las licencias urbanísticas y que pueden solicitarse únicamente dentro del periodo de su vigencia. En este sentido, la norma es clara en determinar que dicha solicitud deberá ser formulada dentro de los 30 días calendario previos al vencimiento de la respectiva licencia. Es decir, esta situación no conlleva a la creación de un nuevo acto administrativo, en tanto la revalidación sí, y en la revalidación sí podrían haber pronunciamientos diferentes al del acto inicialmente, mediante el cual se había otorgado una licencia de construcción. En tal sentido, considero que el acto administrativo, que los actos administrativos, porque son 3, hoy demandados, están inmersos en aspectos de ilegalidad, porque las motivaciones que se dan no lograron garantizar el debido proceso para los afectados. En tal sentido, esta agencia del Ministerio Público solicitará a la sala, salvo criterio diferente, se anulen los actos administrativos demandados, es decir, el oficio del 22 de febrero de 2013, la resolución 001 de 1 de abril de 2013 y la resolución 141 del 20 de mayo del 2013. En tal sentido, dejo expuesto el concepto del Ministerio Público. Muchas gracias, señores magistrados.
Discúlpeme, había anunciado usted que solicitaría compulsar copias. ¿Quiere precisar la solicitud? Claro, señora magistrada. Precisamente en la compulsa de copias que hoy solicito está enfocada a en contra más bien de los funcionarios de la administración municipal que participaron en la expedición de la licencia de construcción resolución 04 del noviembre de 2011, teniendo en cuenta que podría haberse dado una omisión en el deber funcional que les asistía a estos funcionarios, servidores públicos, por no haber atendido las normas de carácter ambiental, el mismo esquema de ordenamiento territorial, la protección de la ronda, al haber aprobado y otorgado la licencia ambiental a este proyecto. Muy amable. Muchas gracias. ¿Alguna precisión adicional? ¿Algo que haya que precisar? ¿Quiere que hagamos entonces un receso? La sala va a hacer un receso de 10 minutos para evaluar las alegaciones y establecer, definir lo relacionado con la sentencia. Les voy a rogar que se retiren de la sala y ya los llamamos.